¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre cómo las enseñanzas de Jesús pueden transformar tu vida? En este mundo lleno de desafíos, incertidumbre y constante cambio, todos buscamos algo que nos dé paz, dirección y esperanza. A veces, nos sentimos perdidos, preguntándonos cuál es el propósito de todo lo que estamos viviendo. Jesús, con su sabiduría infinita, nos dejó lecciones poderosas que siguen siendo más relevantes que nunca. Sus palabras tienen el poder de cambiar la forma en que enfrentamos las dificultades y nos ayudan a encontrar claridad en nuestras decisiones. Piensa en esta frase: necesito a Dios en mi vida. No es solo una declaración. Es un reflejo de un corazón que reconoce su dependencia de Dios en cada aspecto de la vida. Si sientes que estas palabras resuenan en tu interior, te invito a escribirla en los comentarios como un acto de fe, reconociendo que solo en Dios podemos encontrar la paz que tanto anhelamos. Hoy, exploraremos 25 enseñanzas de Jesús que pueden transformar tu vida y renovar tu fe. Estas lecciones tienen el poder de guiarnos a vivir con propósito y amor, afrontando los desafíos con valentía. Al final del vídeo, compartiré contigo la enseñanza más significativa que podría ser la clave para cambiar tu relación con Dios y con los demás. Así que, ¿estás listo para comenzar? Acompáñame en esta reflexión y prepara tu corazón para ser tocado por el mensaje de Jesús. Enseñanza 1. Amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todos. ¿Por qué el amor a Dios debe ser la máxima prioridad en nuestras vidas? Esta es una pregunta que muchos se han hecho, especialmente en tiempos de incertidumbre o cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles. Jesús nos mostró que el amor a Dios es la base sobre la cual todo debe construirse. Y sin él, nuestra vida pierde su verdadero significado. En el Evangelio de Mateo, Jesús declara: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 10:37. Esta poderosa declaración nos invita a poner a Dios en el centro de todas nuestras acciones, pensamientos y deseos. No es solo una sugerencia, sino un llamado a vivir con total entrega y devoción a nuestro Creador. Pero, ¿qué significa amar a Dios de esta manera y por qué es tan importante? Amar a Dios con todo el corazón implica dedicarle nuestros sentimientos y pasiones, colocándolo por encima de todas las demás cosas que ocupan espacio en nuestro corazón. Amar con toda nuestra alma significa entregarle nuestra esencia, lo que somos en nuestra totalidad. Amar con todo entendimiento significa buscar conocerlo profundamente, permitiendo que su sabiduría guíe nuestras elecciones y acciones. Este tipo de amor nos transforma, nos guía y le da propósito a nuestra vida, sea a través de la oración, la lectura de la Biblia o simplemente un momento de tranquilidad en su presencia. Son en esos momentos cuando fortalecemos nuestra conexión con Él y demostramos que Él es nuestra prioridad. Otra forma de vivir esta enseñanza es alinear nuestras decisiones y actitudes con los valores que Dios nos enseña, poniendo su voluntad por encima de la nuestra. Aunque esto pueda ser un desafío, es en ese proceso donde descubrimos la verdadera alegría y plenitud. Además, debemos aprender a confiar en Él, entregando nuestras preocupaciones y reconociendo que Él es soberano sobre todas las cosas. Un ejemplo práctico lo vemos en la historia de Abraham, quien demostró su amor incondicional a Dios al estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, obedeciendo el mandato divino, aunque Dios proveyó un cordero para reemplazar el sacrificio. Abraham nos dejó un ejemplo de fe y entrega total. Al igual que él, estamos llamados a vivir con un corazón dispuesto a obedecer, incluso cuando no entendemos completamente los planes de Dios. El amor a Dios es una decisión diaria,
Un compromiso continuo que nos moldea. Nos fortalece y nos prepara para los desafíos de la vida. Reflexiona, ¿qué áreas de tu vida aún necesitan ser entregadas a Dios? Cuando ponemos a Dios en el centro, todo lo que nos rodea encuentra el lugar que le corresponde. Ahora, profundicemos aún más en las enseñanzas de Jesús. La siguiente enseñanza revela cómo el amor por los demás es esencial para reflejar el amor que dedicamos a Dios. Enseñanza 2. Ser pacíficos y promover la paz. ¿Por qué es tan importante vivir en paz y promoverla en medio de un mundo lleno de conflictos? En estos días, donde la división, el miedo y el odio parecen prevalecer, la enseñanza de Jesús sobre la paz se vuelve aún más relevante y urgente. Nos enseña que la verdadera paz no es solo la ausencia de conflicto, sino una actitud que surge de un corazón transformado. Jesús dijo, «Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios». Mateo 5, 9. Esta poderosa declaración nos recuerda que promover la paz no es solo una elección, sino un llamado. Quienes buscan la paz y siembran armonía y unidad reflejan el carácter de Dios. Sea pacífico y promueva la paz. Ser pacificador significa actuar como Jesús, con misericordia, gracia y amor. Pero, ¿qué significa ser pacificador en la práctica y por qué Jesús valora tanto esta cualidad? Ser un pacificador no se trata solo de evitar discusiones o conflictos. Significa buscar la reconciliación donde hay divisiones, llevar palabras de esperanza donde hay desesperación y construir puentes donde hay muros. Es una actitud activa que requiere compromiso con los valores del reino de Dios. Cuando Jesús pronunció estas palabras en el Sermón de la Montaña, no solo estaba describiendo una virtud, sino que nos llamaba a una acción transformadora en la vida cotidiana. ¿Cómo podemos vivir esta enseñanza? Primero, es esencial cultivar un corazón pacífico. Esto comienza con la oración, pidiéndole a Dios sabiduría y paciencia para afrontar situaciones difíciles. En segundo lugar, debemos ser rápidos para escuchar y lentos para hablar, especialmente en tiempos de tensión. La paz muchas veces nace del simple gesto de escuchar a los demás con empatía. En tercer lugar, debemos actuar como mediadores, promoviendo el diálogo y la comprensión en nuestras familias, en el trabajo o donde quiera que estemos. Una historia inspiradora que ejemplifica esto es la de José de Egipto. Aunque sus propios hermanos lo vendieron injustamente como esclavo, decidió perdonarlos y reconciliarse con ellos cuando tuvo la oportunidad. Su actitud no solo restauró a su familia, sino que trajo paz y prosperidad a todos. Al igual que José, tenemos el desafío de actuar con misericordia y buscar la reconciliación, incluso cuando estamos heridos. Ahora, reflexiona, ¿hay alguien en tu vida con quien necesites buscar la paz? Tal vez sea un familiar, un amigo o incluso alguien del trabajo. Ser pacificador significa tomar la iniciativa, incluso cuando parezca difícil. Jesús nos prometió que cuando hagamos esto, seremos llamados hijos de Dios, porque reflejamos su naturaleza. Si crees en la importancia de difundir este mensaje, dale me gusta a este vídeo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu interacción ayuda a llevar la palabra de Dios a otras personas para que también conozcan las enseñanzas de Jesús y puedan vivir con más paz en sus vidas. Juntos podemos crear una cadena de transformación. Y si has experimentado el poder de la paz en tu vida o quieres vivir más pacíficamente, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede inspirar a otros a buscar la paz y promover la reconciliación. Ahora, prepárate para la próxima enseñanza.
exploremos un principio que puede cambiar tu perspectiva sobre cómo enfrentar las preocupaciones diarias y confiar completamente en Dios. No te lo pierdas. Enseñanza 3. Persevera hasta el final. No te rindas. ¿Por qué es tan importante perseverar? Incluso cuando todo parece tan difícil. Esta es una pregunta que muchos se han hecho en momentos de debilidad y desánimo. Jesús, al hablar de perseverancia, nos dio una poderosa promesa que renueva nuestras fuerzas para seguir adelante. El que persevere hasta el fin será salvo. Mateo 12:13. Estas palabras, pronunciadas en el contexto de grandes desafíos, nos muestran que la perseverancia es esencial para lograr la victoria. No se trata solo de seguir caminando, sino de permanecer firmes, confiando en que Dios está con nosotros, incluso cuando las circunstancias parecen empujarnos al desánimo. Jesús sabía que enfrentaríamos pruebas, pero nos animó a mantenernos enfocados en la recompensa eterna que nos espera. ¿Qué significa entonces perseverar hasta el fin? Significa confiar en Dios, incluso cuando las respuestas parecen llevar tiempo. Tener fe, incluso cuando las oraciones aún no han sido respondidas. Es permanecer fiel, incluso en medio de las tentaciones y dificultades. Jesús nos enseña que la perseverancia no es una habilidad natural, sino algo que cultivamos con paciencia, oración y fe en la promesa divina. ¿Cómo podemos vivir esta enseñanza? Primero, es fundamental recordar la promesa de Dios. Él nunca nos abandona, incluso en los momentos más oscuros. Él está allí, sosteniéndonos. En segundo lugar, debemos aprender a confiar en los tiempos de Dios. A veces, la respuesta o la victoria no llega de inmediato. Pero eso no significa que Dios no esté actuando. Finalmente, es importante buscar fuerza en la comunión con otros hermanos en la fe, quienes pueden animarnos y ayudarnos a llevar nuestras cargas. Una poderosa metáfora de la perseverancia es la de un agricultor que planta semillas y trabaja con dedicación, pero sabe que no obtendrá los frutos al día siguiente. Él espera pacientemente, riega y cuida la tierra, incluso sin ver resultados inmediatos. Al igual que el agricultor, estamos llamados a plantar semillas de fe y confiar en que, en el momento adecuado, Dios traerá la cosecha. Ahora reflexiona, ¿hay algún área de tu vida en la que estás a punto de rendirte? Tal vez sea un sueño, una oración o incluso una relación. Jesús nos invita a perseverar, porque sabe que la victoria llega para quien no se rinde. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar y esperar el tiempo de Dios? Enseñanza 4. Honra a Dios con tus elecciones y prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que realmente guían tu vida? Esta es una pregunta sobre la que Jesús nos lleva a reflexionar cuando nos enseña sobre la importancia de poner a Dios por encima de todo. A menudo nos sentimos tentados a dividir nuestra atención entre lo espiritual y lo material. Pero Jesús nos recuerda que no podemos servir a dos señores. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice, nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Esta declaración directa y poderosa nos desafía a examinar nuestras prioridades. Nos llama a evaluar nuestras elecciones y prioridades, colocando a Dios en el centro de todo. No está diciendo que los recursos materiales sean malos, sino que el apego a ellos puede alejarnos de nuestro propósito espiritual. Cuando elegimos honrar a Dios con nuestras decisiones, demostramos dónde está realmente nuestro corazón. ¿Por qué Jesús pone tanto énfasis en este punto? Porque nuestras prioridades revelan quién o qué ocupa el trono de nuestro corazón. Cuando permitimos que las riquezas,
el estatus o incluso nuestras ambiciones personales tomen el lugar de Dios. Terminamos lejos de la paz y el gozo que Él nos ofrece. Esta enseñanza es una invitación a depositar nuestra confianza en lo eterno y no en lo fugaz. ¿Cómo podemos vivir esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, es esencial que examinemos nuestras elecciones y motivaciones. ¿Buscamos agradar a Dios en nuestras acciones o simplemente satisfacer nuestros propios deseos? En segundo lugar, debemos aprender a ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da, usándolos para bendecir a otros y cumplir el propósito que Él nos ha confiado. Finalmente, es importante tomarnos un tiempo para reflexionar sobre lo que es realmente valioso en nuestras vidas, pidiéndole a Dios que nos ayude a mantenernos enfocados en lo que importa. Una metáfora que ilustra bien esta enseñanza es la de una balanza. Imagínate que de un lado están los valores eternos de Dios y del otro, las preocupaciones y ambiciones terrenales. Cuando nuestras vidas están fuera de equilibrio, nos sentimos abrumados y perdemos de vista lo que es más importante. Pero cuando elegimos darle prioridad a Dios, la balanza se ajusta y encontramos estabilidad y propósito. Ahora piensa por un momento, ¿cuáles son las cosas que más espacio han ocupado en tu mente y en tu corazón? ¿Hay algo que necesitas realinear para honrar más a Dios en tus elecciones y prioridades? Esta reflexión es fundamental para que podamos vivir más plenamente y alineados con el propósito divino. Enseñanza 5. No juzgar a los demás para no ser juzgados. ¿Con qué frecuencia somos rápidos en señalar los errores de otras personas, pero tan lentos en notar los nuestros? Esta reflexión es fundamental para que comprendamos la enseñanza de Jesús sobre el juicio, una de las más difíciles de poner en práctica. Nos advierte sobre las consecuencias de juzgar a los demás, porque el juicio que damos será el mismo con el que seremos juzgados. Este principio nos llama a ser más humildes y compasivos, reconociendo nuestras propias imperfecciones antes de criticar a los demás. Las consecuencias de juzgar a los demás nos invitan a examinar primero nuestro propio corazón antes de mirar a los demás. Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Esta frase, tan directa como profunda, nos recuerda que todos tenemos defectos e imperfecciones. Cuando juzgamos a los demás, muchas veces lo hacemos sin conocer todos los detalles o intenciones. Jesús nos enseña que el juicio pertenece a Dios, ya que solo Él ve todo con justicia y perfección. ¿Por qué Jesús nos llama a no juzgar? Porque el juicio es una barrera que nos impide amar plenamente. Cuando juzgamos, nos colocamos en una posición de superioridad, olvidando que todos necesitamos la gracia divina. Además, al centrarnos en los fracasos de los demás, no nos damos cuenta de las áreas de nuestra propia vida que necesitan ser transformadas. Esta enseñanza no significa ignorar lo que está mal, sino afrontar las situaciones con humildad, amor y sabiduría. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la práctica? Primero, debemos desarrollar una postura de humildad. Antes de criticar a alguien, es importante reflexionar sobre nuestras propias actitudes y buscar mejorar lo que aún necesita ser ajustado en nosotros. En segundo lugar, es fundamental aprender a escuchar con empatía. A menudo, un error o comportamiento que juzgamos puede ser el resultado de un dolor o dificultades que desconocemos. Finalmente, es necesario entregar nuestros juicios a Dios, pidiéndole que nos guíe para actuar con compasión y justicia. Una metáfora sencilla para ilustrar esta enseñanza es la del espejo. Cuando juzgamos a los demás, en realidad estamos sosteniendo un espejo que refleja nuestras propias faltas, en lugar de centrarnos en el reflejo de los demás. Jesús nos invita a mirarnos a nosotros mismos y permitir que Dios obre en nuestras vidas.
Este autoexamen nos transforma y nos prepara para ser instrumentos de amor y reconciliación. Ahora, piensa, ¿hay alguien a quien has estado juzgando o criticando sin entender realmente su situación? Tal vez sea un amigo, un familiar o incluso alguien del trabajo. Jesús nos desafía a reemplazar el juicio por la compasión, buscando comprender y, si es posible, ayudar. Este es el camino que Él tomó y el ejemplo que nos dejó. Enseñanza 6. Confía en que Dios suplirá todas tus necesidades. ¿Cuántas veces te has preocupado por el mañana? ¿Sintiéndote abrumado por las incertidumbres de la vida? Jesús nos invita a confiar en que Dios proveerá lo necesario, liberándonos de las preocupaciones que tanto nos agobian. Esta enseñanza es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas y que, si confiamos en Él, no nos faltará lo que necesitamos. Jesús nos dejó un mensaje lleno de consuelo y esperanza, enseñándonos que no necesitamos vivir dominados por la ansiedad, ya que Dios cuida cada detalle de nuestra existencia. Jesús dijo: mirad las aves del cielo. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6 y 26. Este versículo nos invita a mirar a nuestro alrededor y notar la provisión divina en la creación. Si Dios cuida de las aves, que ni siembran ni cosechan, ¿cómo no cuidará de nosotros, que fuimos creados a su imagen y semejanza? Esta declaración es un llamado a confiar plenamente en Dios, quien conoce nuestras necesidades incluso antes de que se las pidamos. ¿Por qué Jesús enfatiza este punto? Porque la preocupación excesiva nos roba la paz y nos hace olvidar que Dios es soberano y fiel. Cuando cedemos a la ansiedad, dejamos de centrarnos en Dios y lo ponemos en nuestras propias limitaciones. Jesús nos enseña que confiar en Dios es reconocer que Él tiene el control, incluso cuando no podemos ver la solución inmediata. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Primero, debemos practicar la entrega diaria a Dios, lo que significa comenzar cada día con una oración sincera, diciendo: Señor, confío en que tú suplirás todo lo que necesito hoy. En segundo lugar, debemos sustituir la preocupación por la gratitud. Cuando estamos agradecidos por lo que ya tenemos, nuestra perspectiva cambia y reconocemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Finalmente, es importante actuar con fe, haciendo nuestra parte pero dejando en manos de Dios el resultado final. Una metáfora sencilla para ilustrar esta enseñanza es la de un río que fluye tranquilamente sin esfuerzo, porque sabe que su nacimiento es constante. Así debemos vivir, confiando en que nuestra fuente es Dios, quien nunca deja de proveernos lo que necesitamos. Cuando aceptamos esta verdad, nuestras preocupaciones comienzan a disminuir y encontramos descanso para nuestra alma. Reflexión personal. Ahora, piensa, ¿hay algún área de tu vida en la que te ha resultado difícil confiar en Dios? Tal vez sea en relación con tu salud, tus finanzas o incluso tus decisiones futuras. Jesús nos invita a descansar en Él, sabiendo que su cuidado es constante y fiel. Confiar en Dios no significa que no enfrentaremos desafíos, sino que, en medio de ellos, podemos estar seguros de que Él está con nosotros y nos proporcionará todo lo que necesitamos. Enseñanza 7. Guarda tus tesoros en el cielo, no en la tierra. ¿Qué es realmente valioso para ti? Es una pregunta que nos hace reflexionar profundamente sobre dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, esfuerzo y corazón. Jesús nos advierte sobre el peligro de acumular tesoros que son transitorios y nos invita a dirigir nuestro enfoque hacia lo eterno. Él enseña: no os hagáis tesoros en la tierra,
sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6, 19-20. Con estas palabras, Jesús nos recuerda que todo aquí en la tierra es temporal. Las riquezas pueden ser robadas. Las posesiones pueden deteriorarse. Pero lo que acumulamos en el cielo permanece. Jesús nos llama a vivir con una perspectiva de eternidad, invirtiendo en cosas que tienen valor eterno. No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6, 19-20. Jesús dio esta enseñanza porque sabe que nuestros corazones siguen lo que valoramos. Si ponemos nuestra confianza en las cosas materiales, nos volvemos esclavos de ellas. Pero cuando buscamos tesoros celestiales, nuestro corazón se alinea con los valores de Dios. Esto no significa que no podamos poseer bienes materiales, sino que estos no deben poseernos. La atención no debe centrarse en lo que acumulamos aquí, sino en el impacto eterno de nuestras decisiones. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Primero, evalúa dónde está tu corazón. Pregúntate, ¿estoy más preocupado por lo que puedo lograr en la tierra o por lo que puedo construir para la eternidad? En segundo lugar, invierte en las relaciones. Ayudar a los demás. Amar sinceramente y compartir el amor de Dios son formas de acumular tesoros en el cielo. En tercer lugar, usa tus recursos sabiamente. Dios nos da bienes y oportunidades para que podamos bendecir a otros y glorificar su nombre. Una metáfora que ilustra bien esta enseñanza es la de un viajero que lleva solo lo necesario para su viaje. No acumula peso innecesario porque sabe que su destino final es más importante que el camino. Asimismo, somos peregrinos en este mundo. Y nuestro enfoque debe estar en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y la vida eterna. Reflexión personal. ¿Cuál ha sido el tesoro de tu corazón? ¿Hay algo que necesites reorganizar para darle más espacio a los valores eternos de Dios? Esta es una pregunta que Jesús nos invita a responder con sinceridad y fe, permitiéndole transformar nuestras prioridades y enseñarnos cómo vivir de manera plena y significativa. Enseñanza 8. Cuidar a los necesitados y practicar la generosidad. ¿Qué significa realmente vivir generosamente? Jesús nos mostró que la verdadera generosidad no está solo en dar lo que tenemos, sino en ofrecer con amor lo que puede transformar la vida de los demás. Sus palabras nos desafían a mirar más allá de nuestras propias necesidades y participar activamente en el cuidado de quienes se encuentran en situaciones vulnerables. Él enseñó: tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Mateo 25, 35-36. Aquí, Jesús nos recuerda que cuidar de los necesitados no es solo un gesto de caridad, es una expresión práctica del amor de Dios. Él conecta el cuidado de los demás con nuestra relación con Él, mostrando que al ayudar a los demás estamos sirviendo a Cristo mismo. ¿Por qué Jesús pone tanto énfasis en este punto? Porque el amor genuino se demuestra con acciones. Cuidar a los necesitados es una manifestación tangible de nuestra fe. Cuando ignoramos a los necesitados, estamos descuidando el llamado de Jesús. En este mundo, Jesús nos llama a ser sus manos y pies. Además, esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre cómo vemos a las personas que nos rodean. ¿Las vemos con compasión o con indiferencia? Para poner en práctica esta enseñanza en nuestra vida diaria, lo primero es ser conscientes de las necesidades a nuestro alrededor. Puede ser un vecino que necesite un plato de comida, un amigo pasando por dificultades o incluso un extraño con el que nos cruzamos en el camino. En segundo lugar, es fundamental actuar con intención. No basta con dar lo que nos sobra, sino que debemos dedicar tiempo, recursos y amor genuino. Por último,
Es clave que la generosidad se convierta en parte de nuestra rutina. No como algo esporádico, sino como un estilo de vida que refleje la bondad de Dios. Una metáfora que ilustra esta enseñanza es la de una fuente de agua que nunca se seca. Cuanto más comparte, más abundante se vuelve. Lo mismo ocurre con la generosidad, cuando ofrecemos de corazón. Dios multiplica lo que tenemos, tanto en recursos como en alegría y propósito. Ahora, reflexiona, ¿hay alguien en tu vida que necesite tu ayuda? Puede ser algo tan sencillo como una palabra de aliento, o algo más grande como un apoyo práctico. Jesús nos recuerda que ninguna acción generosa es demasiado pequeña, ya que cada gesto tiene el poder de traer esperanza y renovar la fe de alguien. A medida que seguimos explorando las enseñanzas de Jesús, la siguiente nos llevará a comprender cómo vivir con humildad nos acerca a Dios y nos convierte en ejemplos vivos de su amor. Prepara tu corazón para una reflexión que podría transformar la manera en que te ves a ti mismo y a los demás. No te lo pierdas y quédate con nosotros hasta el final, porque hay algo especial reservado que puede traer claridad a lo que estás enfrentando hoy. Al final de este vídeo, diremos una poderosa oración por tu vida. Enseñanza nueva: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amar a alguien tanto como nos amamos a nosotros mismos? Esta es una pregunta profunda sobre la que Jesús nos invita a reflexionar. Él coloca el amor al prójimo como uno de los mandamientos más grandes, tan importante como el amor a Dios. Porque a través de este amor, demostramos la esencia de nuestra fe. Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 10:39. Con estas palabras, nos enseña que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción que requiere esfuerzo, empatía y sacrificio. Este amor va más allá de las palabras, se expresa en actitudes que construyen y transforman tanto nuestra vida como la de los demás. Cuando amamos a los demás, mostramos la presencia de Dios en nuestras vidas, creando un ambiente de comunión, bondad y paz. Este amor nos une y derrumba barreras, transformando los conflictos en oportunidades de reconciliación y comprensión. Para vivir esta enseñanza en el día a día, primero, practica la empatía. Ponte en el lugar de la otra persona antes de actuar o juzgar, buscando comprender sus luchas y necesidades. En segundo lugar, demuestra tu amor con acciones concretas, ya sea ofreciendo ayuda, escuchando con paciencia o simplemente estando presente en los momentos difíciles. En tercer lugar, cultiva un espíritu de perdón, aprendiendo a dejar de lado las heridas y reconstruyendo relaciones basadas en el amor y la comprensión. Una historia que ilustra bien esta enseñanza es la parábola del buen samaritano. En ella, Jesús describe a un hombre que, a pesar de no tener ninguna obligación cultural o religiosa, se detuvo para ayudar a alguien necesitado. Trató las heridas del herido, lo llevó a un refugio y pagó por su recuperación. El buen samaritano no preguntó quién era este hombre ni si merecía su ayuda, simplemente actuó con amor y compasión. Esta historia nos enseña que el verdadero amor por los demás es incondicional y va más allá de las fronteras de creencias, culturas y circunstancias. Ahora, reflexiona, ¿quién en tu vida necesita hoy de tu amor? Puede ser alguien cercano que esté enfrentando dificultades, o incluso un extraño que se cruce en tu camino. Jesús nos desafía a amar generosa y sinceramente, no solo cuando es fácil, sino especialmente cuando es difícil. Mientras seguimos explorando las enseñanzas de Jesús, prepárate para profundizar en un principio que nos llama a ser luz en este mundo. Descubramos cómo nuestras buenas obras pueden glorificar a Dios e inspirar a otros.
No te lo pierdas. Enseñanza 10. Sean luz en el mundo reflejando buenas obras. ¿Cómo puede tu vida impactar positivamente el mundo que te rodea? Jesús nos invita a ser luz. No solo para iluminar nuestro camino, sino para reflejar la gloria de Dios y guiar a otros hacia Él. Esta es una de las mayores responsabilidades y privilegios que recibimos como seguidores de Cristo. Jesús dijo: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Esta enseñanza nos muestra que nuestras acciones no solo son un reflejo de nuestra fe, sino también un testimonio vivo que puede inspirar a otras personas. Cuando permitimos que nuestra luz brille, damos la oportunidad a otros de conocer la bondad y el amor de Dios. La oscuridad de la incertidumbre, el dolor y el conflicto nos rodean, y estamos llamados a aportar claridad, consuelo y dirección. Esta luz no proviene de nosotros mismos, sino de Dios, quien nos permite vivir de una manera que glorifica su nombre. Jesús sabía que cuando reflejamos sus buenas obras, tocamos vidas de una manera que las palabras por sí solas no pueden. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Primero, permite que Dios obre en tu corazón. Para que tu luz brille, debe provenir de una conexión genuina con Él a través de la oración y la obediencia a su palabra. En segundo lugar, practica la bondad en los pequeños actos de generosidad, como ayudar a alguien necesitado o ofrecer palabras de aliento. Estos tienen un impacto profundo. En tercer lugar, vive con integridad. Tus acciones hablan más que tus palabras, y un carácter moldeado por Dios es un reflejo brillante de su luz. Una metáfora que ilustra bien esta enseñanza es la de un faro en una noche oscura. El faro no es el origen de la luz, sino que refleja una fuente que guía a los navegantes hacia un lugar seguro. Nosotros también estamos llamados a reflejar la luz de Cristo, señalando el camino a aquellos que están perdidos o confundidos. Incluso cuando parece que nuestra luz es pequeña, marca la diferencia en medio de la oscuridad. Ahora, reflexiona, ¿cómo has reflejado la luz de Dios en tu vida diaria? ¿Hay algún área en tu vida donde esta luz pueda brillar más? Jesús nos invita a ser faros de esperanza y amor, mostrando a través de nuestras acciones que Dios es bueno y digno de toda gloria. A medida que seguimos explorando las enseñanzas de Jesús, la siguiente nos llevará a un llamado a actuar con humildad y servicio. Descubramos cómo esta postura nos acerca aún más a Dios y transforma el mundo que nos rodea. No te lo pierdas. Enseñanza 11. Sé generoso y comparte lo que tienes. ¿Qué significa vivir una vida de verdadera generosidad? Jesús nos enseña que hay más alegría en dar que en recibir, invitándonos a experimentar el impacto transformador de compartir lo que tenemos con los demás. La Biblia nos dice: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 8:35. Con estas palabras aprendemos que la verdadera felicidad no reside en la acumulación de bienes, sino en la disposición a compartir con sinceridad y amor. Esta enseñanza nos desafía a ir más allá de lo que es cómodo, a vivir con el corazón abierto y a ver la generosidad como una expresión de gratitud a Dios. ¿Por qué este principio es tan poderoso? Porque cuando damos, reflejamos el carácter de Dios, quien nos da en abundancia. Él no solo satisface nuestras necesidades, sino que nos da la oportunidad de ser canales de bendición para los demás. La generosidad no se mide por cuánto damos, sino por la actitud de nuestro corazón. Jesús nos lo mostró cuando alabó la ofrenda de la viuda pobre, quien, aún con tan poco, dio todo lo que tenía con amor y fe. ¿Cómo podemos practicar esta enseñanza en la vida cotidiana?
Primero, reconoce que todo lo que tenemos proviene de Dios. Esto nos ayuda a ver nuestros recursos, ya sean tiempo, talentos o bienes materiales, como herramientas para ayudar a los demás. En segundo lugar, podemos empezar con pequeños gestos, ofrecer apoyo a un amigo, donar algo a alguien que lo necesita. Es importante invertir tiempo en escuchar a quienes están pasando por momentos difíciles. Además, debemos cultivar una actitud constante de gratitud, recordando que al compartir estamos contribuyendo al reino de Dios. Una metáfora que ilustra bien esta enseñanza es la del río, que recibe agua de su manantial, pero no la retiene para sí. En cambio, el agua fluye libremente, llega a tierras lejanas y las hace fértiles. De la misma manera, estamos llamados a permitir que las bendiciones que recibimos de Dios fluyan a través de nosotros, trayendo vida y alegría a los que nos rodean. Cuando guardamos todo para nosotros mismos, nos convertimos en lagos estancados. Pero al compartir, nos transformamos en ríos vivos, siempre renovados. Ahora, reflexiona, ¿qué tienes tú que pueda bendecir la vida de otra persona? Tal vez no sea algo material, sino un gesto de bondad o palabras de aliento. Recuerda que ningún aporte es pequeño cuando se hace con amor y sinceridad. Al dar, no solo ayudamos a los demás, sino que también experimentamos el gozo divino que transforma tanto al que da como al que recibe. A medida que continuamos explorando las enseñanzas de Jesús, la siguiente lección nos llevará a comprender el poder del perdón y cómo puede liberar nuestros corazones de las ataduras del pasado. Prepárate para una enseñanza que traerá sanación a tu vida. No te la pierdas. Enseñanza 12. No te preocupes por el mañana. Confía en Dios. ¿Cuántas veces has perdido la paz preocupándote por algo que aún no ha sucedido? Jesús nos enseña que vivir llenos de ansiedad por el futuro puede robarnos la alegría del presente y desconectarnos de la confianza en Dios. ¿Quién tiene control sobre todo? Él dijo, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá sus preocupaciones. Mateo 6:34. Con estas palabras, Jesús nos llama a confiar en la providencia divina y a vivir un día a la vez. Él sabe que el futuro puede parecer incierto, pero también nos recuerda que Dios es fiel y ya está trabajando por nosotros. Jesús nos ordena no preocuparnos porque la preocupación excesiva es inútil y agotadora. No resuelve los problemas del futuro, pero sí desgasta nuestras fuerzas en el presente. Jesús quiere que confiemos en Él, sabiendo que, así como Dios cuida de las aves del cielo y los lirios del campo, también cuida de cada detalle de nuestras vidas. Esta confianza nos libera de la ansiedad y nos permite vivir con paz y propósito. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Comienza cada mañana entregando tus preocupaciones a Dios en oración. Dile lo que hay en tu corazón y confía en Él para satisfacer tus necesidades. Céntrate en el presente, en lugar de gastar energía imaginando escenarios futuros. Concédele tu atención a las oportunidades y desafíos que el presente te ofrece. Cultiva la gratitud reconociendo las bendiciones que ya tienes. Cuando lo hacemos, fortalecemos nuestra fe en que Dios continuará cuidándonos. Una metáfora sencilla para comprender esta enseñanza es la de llevar una mochila. Imagina que con cada preocupación agregas peso extra a la mochila que llevas, hasta que llega a ser tan pesada que te resulta imposible avanzar. Sin embargo, Jesús nos invita a quitarnos esos pesos y entregárselos a Él, permitiéndonos caminar más livianos y confiados. Él nunca quiso que lleváramos esas cargas solas. Si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal.
De esta manera, nos ayudas a difundir este mensaje de esperanza a más personas. Juntos podemos marcar la diferencia, llevando el amor y la palabra de Dios más lejos. Mientras tanto, prepárate para la siguiente enseñanza que nos invita a reflexionar sobre cómo la misericordia nos acerca al corazón de Dios. Una lección poderosa que puede transformar la forma en que vemos a los demás y a nosotros mismos. No te lo pierdas. Enseñanza 13. Buscar la santidad como propósito en la vida. ¿Alguna vez has reflexionado sobre lo que significa ser santo? Jesús nos llama a vivir una vida de santidad. No como un ideal inalcanzable, sino como un propósito diario que refleja el carácter de Dios en nosotros. Este llamado nos desafía a vivir de manera que honremos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Él nos instruye: sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Esta frase poderosa nos invita a buscar la santidad como una meta constante, reconociendo que la perfección divina es nuestro modelo. Jesús nos recuerda que, aunque seamos imperfectos, podemos crecer en santidad, permitiendo que Dios transforme nuestros pensamientos, acciones y actitudes. ¿Por qué es tan importante esta enseñanza? La santidad es la esencia de nuestra relación con Dios. No significa la ausencia de fracasos, sino un corazón dispuesto a aprender y obedecer, siempre vuelto hacia Él. La santidad nos separa del pecado y nos acerca al propósito divino, permitiéndonos vivir una vida que glorifica a Dios e impacta a los que nos rodean. ¿Cómo vivir esta enseñanza en el día a día? Mantente conectado con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Estos momentos nos ayudan a discernir lo que le agrada y nos dan la fuerza para evitar decisiones que nos alejen de su voluntad. Examina tus actitudes y toma decisiones conscientes para alinear tus acciones con los principios de Dios. Por ejemplo, elige ser honesto incluso cuando sea difícil o muestra paciencia en situaciones desafiantes. Confía en la gracia de Dios para guiarte a través de este proceso, sabiendo que Él es quien nos permite vivir en santidad. Una metáfora sencilla de esta enseñanza es la del escultor que trabaja en una pieza de mármol. Con cada golpe del cincel, elimina las partes que no forman parte de la obra maestra que imagina. Así también es Dios con nosotros, moldea nuestra vida, quitando lo que no pertenece a su propósito y revelando poco a poco la belleza de la santidad en nosotros. Ahora reflexiona, ¿qué áreas de tu vida necesitan ser moldeadas por Dios para que puedas vivir en santidad? Examina tus hábitos, actitudes o pensamientos que debes entregar a Él. La invitación de Jesús es clara: ser santo es un proceso continuo, pero también es un camino que nos acerca al corazón de Dios. Mientras seguimos explorando las enseñanzas de Jesús, la próxima nos desafiará a actuar con humildad y misericordia, mostrando cómo estas virtudes reflejan la gracia de Dios en nuestras vidas. No te lo pierdas. Enseñanza 14. Practica la humildad en todas las situaciones. ¿Por qué Dios valora tanto la humildad? Jesús nos enseña que la verdadera grandeza no se encuentra en exaltarnos a nosotros mismos, sino en reconocer nuestras limitaciones y vivir con un corazón humilde. Esta enseñanza contrasta directamente con los valores mundanos que a menudo promueven el orgullo y la autosuficiencia. Él declaró: el que se humilla será enaltecido. Mateo 11:12. Estas palabras nos recuerdan que, para Dios, la humildad es una virtud esencial. Al elegir humillarnos, reconocemos que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios, lo que nos coloca en una posición de dependencia y gratitud. Pero, ¿por qué es tan importante la humildad? Porque deja espacio para que Dios actúe en nuestras vidas. El orgullo nos cierra al crecimiento y nos aleja de Dios y de los demás,
mientras que la humildad nos enseña a escuchar, aprender y servir. Cuando nos colocamos en una posición humilde, permitimos que Dios nos moldee y nos exalte en su tiempo y según su voluntad. ¿Cómo vivir esta enseñanza en el día a día? Practica escuchar más y hablar menos. La humildad se manifiesta cuando priorizamos comprender a los demás en lugar de imponer nuestras opiniones. Reconoce tus faltas y pide perdón cuando sea necesario. Admitir un error no es señal de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Valora el trabajo en equipo y muestra gratitud, reconociendo el esfuerzo de los demás y dando gloria a Dios por cada logro. Una metáfora que ilustra bien esta enseñanza es la del árbol frutal. Cuanto más fruto lleva, más se inclinan sus ramas hacia el suelo. Así es una persona humilde, cuantas más bendiciones recibe, más se inclina en gratitud y servicio, reflejando la bondad de Dios para con el mundo. Ahora reflexiona, ¿hay algún área en tu vida donde el orgullo ha obstaculizado tu relación con Dios o con las personas? Tal vez sea un buen momento para reflexionar. Pedir la guía de Dios y permitir que la humildad modele tus actitudes y acciones. A medida que sigamos explorando las enseñanzas de Jesús, la siguiente nos llevará a descubrir cómo perdonar siempre, incluso cuando parezca imposible. Vamos a ver cómo el perdón puede traer liberación y restaurar relaciones. La siguiente y última enseñanza es fundamental para conectar todo lo que hemos hablado hasta ahora. No te lo pierdas. Podría ser exactamente lo que Dios quiere que escuches. Enseñanza 15. Servir a los demás con corazón puro. ¿Qué significa servir con un corazón verdaderamente puro? Jesús, a lo largo de su vida, nos mostró que el servicio a los demás es más que una acción, es una expresión de amor y humildad genuina. Él nos dio el mejor ejemplo de cómo vivir una vida de servicio, poniendo las necesidades de los demás por encima de las suyas. Declaró, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Jesús nos mostró el verdadero propósito de su venida, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 8 y 28. Estas palabras revelan el propósito de la venida de Jesús. Él no buscó ser exaltado ni reconocido, sino que dedicó su vida a servir y salvar a la humanidad. Su ejemplo nos enseña que el verdadero significado de la grandeza está en entregarse a los demás con un corazón puro y sin segundas intenciones. ¿Por qué Jesús nos llama a servir? Porque el servicio nos moldea a la imagen de Dios. Nos enseña a salir de nuestra zona de confort, abandonar el egoísmo y centrarnos en el bienestar de los demás. Al servir con pureza de corazón, no solo bendecimos a los demás, sino que también nos acercamos más a Dios, viviendo de acuerdo con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Identifica las oportunidades que te rodean. Pequeños gestos como ayudar a un vecino, ofrecer tu tiempo para escuchar a alguien o contribuir a la necesidad de una persona son formas poderosas de demostrar el amor de Dios. Sirve sin esperar nada a cambio. Cuando colocamos la pureza de corazón en el centro de nuestras acciones, reflejamos el amor incondicional de Jesús. Sé consistente. El servicio a los demás no es una acción aislada, sino una forma continua de vivir. Una metáfora que ilustra bien esta enseñanza es la de una vela, al encender otra vela. Esta no pierde su llama, sino que multiplica la luz. Del mismo modo, cuando servimos a los demás, no perdemos nada, sino que aumentamos la luz y la bondad en el mundo, creando una corriente de amor que transforma vidas. Ahora reflexiona, ¿hay alguien a tu alrededor que podría ser bendecido por tu servicio? Piensa en formas prácticas de demostrar el amor de Dios a través de tus acciones. Jesús nos llama a servir con alegría y dedicación.
porque al hacerlo seguimos sus pasos y vivimos según su corazón. Enseñanza 16. Orad y bendecid incluso a vuestros enemigos. ¿Cómo es posible amar a alguien que nos ha dañado o lastimado? Este es uno de los desafíos más profundos que Jesús nos presenta. Pero también es una de las enseñanzas más transformadoras. Nos llama a un amor que trasciende los sentimientos y va directamente al corazón del carácter cristiano, amar y bendecir incluso a aquellos que se levantan contra nosotros. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Esta declaración radical nos desafía a vivir de una manera que va en contra de nuestras inclinaciones naturales. Él no solo nos pide que perdonemos, sino que amemos. Oremos y bendigamos a quienes nos persiguen. Este tipo de amor refleja el corazón de Dios, que ama a todos, incluso a aquellos que aún no lo han reconocido. ¿Por qué Jesús nos llama a este nivel de amor? Porque amar a nuestros enemigos nos libera del peso del odio y nos acerca a la verdadera paz. Cuando guardamos rencor o albergamos resentimiento, somos nosotros los que sufrimos. El amor y la oración por aquellos que nos han herido no solo revelan la gracia de Dios en nosotros, sino que también tienen el poder de transformar los corazones, incluido el nuestro. ¿Cómo practicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Comienza orando por aquellos que te lastimaron. Puede parecer difícil al principio, pero pídele a Dios que llene tu corazón de compasión. Haz actos de bondad. A veces una palabra de aliento o un gesto inesperado de generosidad pueden derribar barreras y sanar heridas. Recuerda que perdonar no es Jesús nos llama a amar y orar por nuestros enemigos. Y a perdonar no solo para olvidar, sino para liberar. El poder destructivo del resentimiento se puede ilustrar con una metáfora sencilla, un fuego que necesita combustible para continuar. El odio y el resentimiento son como la leña que mantiene encendido el fuego. Cuando elegimos amar y perdonar, eliminamos el combustible, permitiendo que el fuego del dolor se apague y dejando espacio para la paz de Dios. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar o por quien deberías empezar a orar? Jesús nos invita a dar este paso de fe, confiando en que Él traerá la sanación y la restauración necesarias. Enseñanza 17. Sed misericordiosos con los demás. ¿Qué significa ser verdaderamente misericordioso? Jesús nos enseña que la misericordia va más allá del simple sentimiento de lástima o compasión. Se manifiesta en acciones que reflejan la gracia y el amor de Dios. Ser misericordioso es un llamado a vivir en sintonía con el corazón de Dios, ofreciendo a los demás el mismo perdón y bondad que recibimos de Él. Jesús declaró, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Con estas palabras, Él nos revela que la misericordia no es solo un principio ético, sino una clave para recibir la misericordia divina misma. Al ser misericordiosos, experimentamos la alegría de vivir bajo la gracia de Dios, quien siempre está dispuesto a perdonarnos y darnos nuevas oportunidades. ¿Por qué es tan importante la misericordia? Porque transforma los corazones. Cuando elegimos actuar con misericordia, rompemos ciclos de odio, dolor y juicio. La misericordia nos enseña a ver a las personas como las ve Dios, no por lo que hicieron mal, sino por el potencial de transformación que existe en ellas. Además, ser misericordiosos nos recuerda la misericordia que ya hemos recibido de Dios, reforzando nuestra gratitud y humildad. ¿Cómo practicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Perdona sinceramente. Cuando alguien te falle, elige liberar el perdón en lugar de aferrarte al sentimiento. Sé generoso en tu juicio, en lugar de condenar rápidamente.
Trata de comprender las circunstancias y ofrecer apoyo. Ayuda a quienes lo necesiten. Ya sea material, emocional o espiritualmente. La misericordia se manifiesta en actos de bondad, grandes o pequeños, que traen alivio y esperanza a los demás. Una metáfora que ilustra bien esta enseñanza es la de una copa rebosante, cuando nuestra copa está llena de misericordia. No solo la disfrutamos, sino que la derramamos sobre los demás, trayendo consuelo y paz a todos los que nos rodean. Cuando estamos llenos de la misericordia de Dios, esta naturalmente se desborda hacia quienes nos rodean. Cuanto más damos, más recibimos, porque la misericordia no es algo que se agota, sino que se multiplica cuando se comparte. Reflexiona. ¿Hay alguien en tu vida que necesita tu misericordia hoy? Tal vez sea alguien a quien te cueste perdonar o una persona que necesite tu comprensión en medio de un fracaso. Jesús nos llama a actuar con bondad y compasión no solo porque es lo correcto, sino porque nos transforman reflejos vivos del amor de Dios. Enseñanza 18. Pide a Dios con fe y perseverancia. ¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones no fueron escuchadas? Jesús nos enseña que la clave para recibir las bendiciones de Dios es pedir con fe y perseverar, incluso cuando las respuestas parezcan demoradas. Esta enseñanza nos desafía a confiar en los tiempos de Dios y a no rendirnos, incluso ante un aparente silencio. Él dijo: pedid, y se os dará; buscad, y encontraréis; llamad, y se os abrirá. Mateo 7:7. Con esta afirmación, Jesús nos anima a ser persistentes en nuestra búsqueda de Dios, asegurándonos que ninguna oración es ignorada y que, cuando buscamos sinceramente, encontramos la respuesta divina en el momento y la forma adecuada. ¿Por qué Jesús nos insta a pedir con fe y perseverancia? Porque la oración es más que una lista de peticiones, es una conexión directa con Dios. Cuando pedimos con fe, reconocemos que Él tiene el poder y la voluntad de satisfacer nuestras necesidades. Y cuando perseveramos, demostramos que confiamos en su soberanía y en su tiempo perfecto. Esta actitud fortalece nuestra fe, enseñándonos a depender enteramente de Él. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Mantén constancia en tus oraciones. Reserva momentos específicos del día para hablar con Dios y abrir tu corazón. Alinea tus peticiones con la voluntad de Dios. Pídele no solo lo que quieres, sino lo que glorificará su nombre en tu vida. Practica la gratitud mientras esperas. Al reconocer las bendiciones ya recibidas, tu fe se fortalece para confiar en lo que está por venir. Una metáfora que ilustra esta enseñanza es la de un niño que llama a la puerta de una habitación cerrada. Aunque no obtenga una respuesta inmediata, sigue llamando porque confía en que alguien está dentro y abrirá la puerta. Este es también el caso de nuestra relación con Dios. A veces, la puerta parece cerrada, pero debemos confiar en que Él abrirá cuando sea el momento adecuado. A medida que perseveramos, en el momento adecuado se abrirá la puerta, revelando algo mucho más grande de lo que habíamos esperado. Ahora, reflexiona, ¿hay algo que le has estado pidiendo a Dios, pero estás a punto de rendirte porque aún no has recibido la respuesta? Jesús nos recuerda que la perseverancia forma parte del proceso y que Él está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, ayudas a difundir este mensaje de esperanza y fe a más personas, convirtiéndote en un puente para llevar el amor de Dios hacia adelante. A medida que continuamos explorando las enseñanzas de Jesús,
Prepárate para el siguiente punto, que nos invita a reflexionar sobre cómo evitar la avaricia y priorizar lo eterno. Será una lección que desafiará nuestros valores y nos llevará a una nueva comprensión de lo que realmente importa en la vida. Enseñanza 19. Evita la avaricia y valora lo eterno. ¿Qué es lo que realmente define el valor de la vida? Jesús nos advierte sobre el peligro de medir nuestro valor y propósito basándonos en la acumulación de bienes materiales. Nos recuerda que la avaricia es una carga que nos aleja de lo que verdaderamente importa y nos impide vivir plenamente. Él dijo, cuidado con toda codicia. Porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, Lucas 12 y 15. Con esta afirmación, Jesús nos enseña que la verdadera riqueza no se encuentra en los bienes terrenales, sino en nuestra relación con Dios y en la forma en que vivimos para los demás. Esta enseñanza desafía los estándares mundiales que a menudo exalta la acumulación y el consumo como símbolos de éxito. ¿Por qué Jesús nos advierte contra la avaricia? Porque nos aprisiona. Cuando ponemos nuestro corazón en las riquezas, quedamos atrapados en un ciclo de insatisfacción y deseo interminable de más. Además, la codicia nos distrae de lo eterno, desviando nuestra atención de Dios y de las bendiciones que Él ya nos ha dado. El verdadero valor de la vida no está en lo que poseemos, sino en quiénes somos y en quién confiamos. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Reevalúa tus prioridades, pregúntate si tus decisiones y esfuerzos están alineados con lo que tiene valor eterno. Practica la gratitud, al reconocer lo que ya tienes como un regalo de Dios. Combates la codicia y cultivas el contentamiento. Invierte en las relaciones y en el reino de Dios. Estos son los tesoros que perduran, a diferencia de los bienes materiales que son temporales. Una metáfora que ilustra esta enseñanza es la de un viajero que lleva una maleta llena de cosas innecesarias. Cuanto más acumula, más pesada se vuelve la carga. Solo encontrará alivio cuando decida dejar atrás lo innecesario y llevar consigo lo que verdaderamente importa. El viaje se vuelve mucho más difícil cuando vivimos con avaricia. El peso de buscar más de lo que necesitamos nos impide valorar lo que ya tenemos y seguir el camino que Dios nos ha llamado a recorrer. Ahora, reflexiona, ¿hay algo en tu vida que has estado buscando en exceso, olvidando lo verdaderamente importante? Tal vez sea el momento de entregar esta carga a Dios y confiar en que Él suplirá todas tus necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria. A medida que seguimos adelante, prepárate para explorar la siguiente enseñanza que nos desafía a enfrentar el apego a las riquezas y encontrar la libertad poniendo a Dios en primer lugar. Esta reflexión promete iluminar tu corazón y ofrecer nuevas perspectivas en tu viaje espiritual. Enseñanza 20. Cuidado con el apego a las riquezas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús advirtió tanto sobre los peligros del apego a las riquezas? Él sabía que el ser humano puede fácilmente quedar dominado por el deseo de acumular bienes materiales, convirtiéndose en esclavo de lo que posee. Esta advertencia no se refiere a poseer riquezas, sino a la relación que tenemos con ellas. Jesús dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, Mateo 7 y 24. Con esta metáfora, nos enseña que el apego excesivo a las riquezas puede crear barreras espirituales difíciles de superar. Cuando ponemos el dinero y las posesiones materiales por encima de Dios, corremos el riesgo de perdernos el propósito eterno que Él ha preparado para nosotros. ¿Por qué Jesús dio esta advertencia? Porque Él entiende que el apego a las riquezas puede cegar nuestro corazón ante lo que realmente importa. Centrar nuestra vida en lo material nos separa de Dios, de las personas y, en muchos casos, de nuestra propia paz interior. Además, la búsqueda incansable de posesiones puede llevarnos a tomar decisiones que contradicen los principios de amor y compasión que Jesús nos enseñó. ¿Cómo vivir esta enseñanza en la vida cotidiana?
Analiza tu corazón, pregúntate si las riquezas han ocupado un lugar más importante en tu vida del que deberían. Practica la generosidad. Compartir lo que tienes no solo ayuda a los demás, sino que también fortalece tu relación con Dios. Confía en Dios como tu proveedor, recuerda que todo lo que tenemos proviene de Él. Y Él es fiel para suplir todas nuestras necesidades. Una metáfora que ilustra esta enseñanza es la de un puñado de arena. Cuanto más apretamos la arena, más se escapa entre nuestros dedos. Lo mismo ocurre con las riquezas, cuando intentamos aferrarnos a ellas con fuerza. Perdemos la esencia de lo que realmente importa. Por otro lado, cuando mantenemos una relación equilibrada y abierta, permitimos que Dios use lo que tenemos para bendecir nuestras vidas y las de los demás. Ahora, reflexiona, ¿hay algo a lo que te has estado aferrando con tanta fuerza que está obstaculizando tu crecimiento espiritual? Tal vez sea hora de soltar ese apego y permitir que Dios ocupe un lugar central en tu vida. A medida que pasemos a la siguiente enseñanza, exploremos cómo el perdón constante puede traer liberación y restauración, incluso en situaciones difíciles. Prepárate para una reflexión que puede transformar tu visión de las relaciones y la sanación espiritual. Sumerjámonos juntos en esta próxima lección. Enseñanza 21. Perdona siempre, incluso cuando sea difícil. ¿Cuántas veces te has preguntado hasta dónde debe llegar el perdón? Jesús abordó este tema con fuerza, desafiando la limitación humana para perdonar. Nos enseña que el perdón no tiene límites, siendo un reflejo directo de la gracia infinita de Dios. Él dijo, no os digo que perdonéis hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, Mateo 6 y 22. Esta declaración de Jesús no se trata de números, es un llamado a vivir de una manera que priorice la reconciliación y el amor. 70 veces 7 no es un cálculo matemático, sino una metáfora del perdón continuo e incondicional. ¿Por qué Jesús insiste tanto en el perdón? Porque el perdón libera. Aferrarse a heridas y resentimientos es como cargar con una pesada carga que nos impide avanzar. El perdón nos permite dejar atrás el pasado, hacer espacio para la curación y vivir en armonía con Dios y con los demás. Además, al perdonar seguimos el ejemplo de Dios, quien nos perdona incondicionalmente. ¿Cómo poner en práctica esta enseñanza? Reconoce la necesidad de perdonar, por muy difícil que sea. Empieza pidiendo a Dios la fuerza para dar el primer paso. Recuerda que perdonar no significa justificar el error de otra persona, sino liberarte del peso del dolor. Elige perdonar todos los días, incluso si los sentimientos aún no acompañan la decisión. El perdón es un proceso, y Dios camina con nosotros en cada paso. Una poderosa metáfora para entender el perdón es la de un hombre que lleva una mochila llena de piedras. Con cada perdón ofrecido, se quita una piedra, lo que hace que su viaje sea más ligero. Así es nuestra vida, cuanto más perdonamos, más libres nos volvemos para seguir adelante y experimentar la paz que Dios nos ofrece. Ahora, reflexiona, ¿hay alguien a quien necesitas perdonar hoy? Tal vez sea una vieja herida o una ofensa reciente. Recuerda que el perdón no es solo algo que hacemos por los demás, sino también por nosotros mismos. Jesús nos llama a vivir sin rencores, porque sabe que eso nos acerca a su gracia, a medida que avanzamos en nuestro viaje de aprendizaje. Prepárate para la próxima enseñanza, que nos invita a buscar el reino de Dios por encima de todo. Una reflexión que nos desafía a reevaluar nuestras prioridades y poner lo eterno en primer lugar. Descubramos juntos más sobre este punto transformador. Enseñanza 22. Buscar el reino de Dios por encima de todo. ¿Qué significa realmente buscar el reino de Dios?
Esta pregunta nos lleva al corazón de la enseñanza de Jesús, que nos invita a colocar lo eterno por encima de lo fugaz. La justicia divina por encima de nuestros deseos terrenales. Es un llamado a alinear nuestras vidas con los propósitos de Dios. Jesús dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Con esta poderosa instrucción, Él nos enseña que cuando damos prioridad a las cosas de Dios, como la fe, la obediencia y el amor, se nos proporcionará todo lo que realmente necesitamos. Esta enseñanza no se trata de renunciar a nuestras necesidades, sino de confiar en que Dios sabe exactamente qué es lo mejor para nosotros. ¿Por qué buscar el reino de Dios en primer lugar? Porque es en él donde encontramos significado, propósito y verdadera satisfacción. Cuando ponemos las cosas terrenales en primer lugar, nos volvemos esclavos de la ansiedad y la insatisfacción. Pero cuando buscamos a Dios y su reino, nuestras vidas se vuelven más ligeras porque sabemos que Él tiene el control y suplirá todas nuestras necesidades. ¿Cómo podemos practicar esta enseñanza? Dedica tiempo diariamente a conectarte con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Es en estos momentos que Él nos revela su voluntad. Prioriza lo que glorifica a Dios en tus decisiones. Pregúntate: ¿esta elección refleja los valores del reino? Vive con un corazón generoso, ayudando a los demás y contribuyendo a la expansión del reino de Dios en la tierra. Una metáfora que ilustra bien esta enseñanza es la de un granjero. Sabe que, para obtener una buena cosecha, necesita priorizar la siembra y el cuidado de la tierra antes de pensar en los frutos. Así es nuestra vida, al invertir en el reino de Dios. Garantizamos una cosecha abundante que no se limita a este mundo. Reflexiona: ¿qué ha ocupado el primer lugar en tu vida? Tal vez sea trabajo, preocupaciones económicas o incluso proyectos personales. Jesús nos llama a reorganizar nuestras prioridades, poniendo a Dios en el centro y confiando en que Él proveerá todo lo que necesitamos. A medida que continuamos, exploremos cómo la humildad puede ayudarnos a vivir una vida en sintonía con el reino de Dios. Prepárate para una reflexión que traerá enseñanzas profundas y prácticas a tu camino de fe. Enseñanza 23. Evita el orgullo. Vive con humildad. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo que significa la verdadera humildad? Jesús, en su sabiduría, nos advirtió sobre los peligros del orgullo y nos mostró que la verdadera grandeza está en vivir con un corazón humilde y sumiso a la voluntad de Dios. Él dijo: todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 2:11. Este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras actitudes y acciones reflejan nuestra relación con Dios. El orgullo nos aleja de Dios y de los demás, pero la humildad nos acerca a Él y nos abre a las bendiciones del reino. Reflexión: ¿en qué áreas de tu vida necesitas cultivar más humildad? ¿Cómo puedes practicarla en tus interacciones diarias? ¿En tus decisiones y en tu servicio a los demás? Esta enseñanza es una invitación a abandonar el orgullo y la necesidad de elevarnos por encima de los demás, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. La humildad no significa pensar menos en nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos permitiendo que Dios esté en el centro de nuestras vidas. ¿Por qué es tan esencial la humildad? Porque refleja el carácter de Cristo. Jesús, aunque era Dios, eligió nacer en un pesebre, vivir entre los humildes y dar su vida por amor a todos. Él es el mayor ejemplo de que la humildad nos acerca a Dios y nos hace sensibles a las necesidades de los demás. El orgullo, por otro lado, nos separa de Dios y de las personas, creando un muro de autosuficiencia. ¿Cómo podemos practicar esta enseñanza?
Reconoce que todo lo que tienes es un regalo de Dios, incluidos tus talentos, recursos y logros. La gratitud es una herramienta poderosa contra el orgullo. Valora a los demás, tratando a todas las personas con respeto y consideración, independientemente de su posición o condición. Esté dispuesto a servir. Busca oportunidades para ayudar sin esperar nada a cambio, como lo hizo Jesús. Una metáfora que ilustra la importancia de la humildad es la del río que desemboca en los valles bajos. A medida que las aguas descienden, traen vida y nutren todo lo que las rodea. Así también, la vida de quienes eligen la humildad, al rebajarse, se convierte en un canal de bendiciones para los demás y refleja la gracia de Dios. Reflexiona, ¿hay áreas en tu vida donde el orgullo pueda estar impidiéndote crecer espiritualmente? Tal vez sea hora de entregarle esto a Dios y permitirle que moldee tu corazón para vivir con humildad y dependencia de Él. Enseñanza 24. Tened fe. Incluso en situaciones imposibles. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que todo parecía en tu contra y la única salida era confiar en algo más grande? Jesús nos dejó una poderosa enseñanza sobre la fe, afirmando que incluso en momentos de total imposibilidad, la verdadera fe puede mover montañas. Él dijo, si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí allá, y se moverá. Mateo 5:20. Aquí, Jesús nos muestra que lo que importa no es el tamaño de la fe, sino su autenticidad. Una pequeña semilla de fe, cuando es genuina, tiene el poder de lograr lo imposible porque está arraigada en la confianza en Dios, que es todopoderoso. ¿Por qué Jesús usó el ejemplo de la semilla de mostaza? Porque a pesar de ser una de las semillas más pequeñas, crece hasta convertirse en una de las plantas más grandes. Lo mismo ocurre con nuestra fe, alimentada por la oración, la palabra de Dios y la práctica de la obediencia. Se vuelve capaz de superar los desafíos más difíciles. La fe no significa ausencia de dudas o miedo, sino más bien la elección de confiar en Dios. Incluso cuando la lógica humana dice que no hay esperanza. La fe es lo que nos sostiene y nos impulsa a avanzar, sabiendo que, aunque las circunstancias parezcan imposibles, Dios está en control. Reflexión, ¿en qué áreas de tu vida necesitas más fe? ¿Hay algo que parece insuperable para ti? Recuerda que incluso una pequeña fe en Dios puede cambiarlo todo. Enseñanza 24. Tened fe. Incluso en situaciones imposibles. La fe es como un músculo que necesita ser ejercitado. Jesús nos enseña que incluso en las tormentas, nuestra fe nos da fuerzas para caminar. Incluso cuando el camino parece oscuro. ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza en tu vida diaria? Ejercita tu fe. Comienza con pequeños actos de confianza en Dios, entregándole tus preocupaciones. Alimenta tu fe, lee las promesas de Dios en la Biblia y recuerda que Él es fiel para cumplirlas. Mantén un corazón agradecido, agradece lo que Dios ya ha hecho por ti, incluso en las dificultades. La gratitud es un combustible poderoso para la fe. Una historia inspiradora es la de Pedro, quien caminó sobre el agua cuando respondió al llamado de Jesús. Mientras sus ojos estaban fijos en Cristo, desafió las leyes de la física y caminó sobre el mar. Pero cuando comenzó a mirar el viento y las olas, se hundió. Esta historia nos enseña que la fe nos mantiene firmes, pero debemos mantener nuestro enfoque en Dios, no en las dificultades. Reflexiona, ¿cuál es la montaña de tu vida que parece imposible de mover? Podría ser un problema familiar, una dificultad financiera o una batalla emocional.
Jesús nos invita a entregarle todo esto y confiar en que con fe podremos superar cualquier obstáculo. Enseñanza 25. Guardar los mandamientos de Dios con amor. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que significa amar verdaderamente a Dios? Jesús nos da una respuesta clara: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 2:15. Este versículo no solo nos desafía a vivir una vida de obediencia, sino que también nos recuerda que el amor a Dios no es solo una emoción o una palabra, sino un compromiso que se refleja en nuestras acciones diarias. ¿Por qué guardar los mandamientos con amor? El llamado a guardar con amor los mandamientos de Dios no tiene que ver con el legalismo o el frío seguimiento de reglas. Es una invitación a una relación íntima con el Creador, donde nuestros corazones desean agradarle, no por miedo u obligación, sino por gratitud y devoción. Cuando obedecemos a Dios, demostramos que reconocemos su autoridad, confiamos en su sabiduría y deseamos honrarlo con nuestras vidas. Reflexiona: ¿estás siguiendo los mandamientos de Dios por amor o por obligación? El amor transforma nuestras acciones. ¿Cómo puede tu amor por Dios ser reflejado en tu vida cotidiana? Enseñanza 26. Obedecer a Dios con amor. Obedecer los mandamientos de Dios deja de ser una carga y se convierte en un gozo cuando lo hacemos por amor. Este amor se conecta con el mandamiento más grande revelado en Mateo 22, 37-39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son la esencia de toda la ley. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en tu vida diaria? Conocer los mandamientos de Dios. Lee la Biblia con el corazón abierto y pide al Espíritu Santo que te revele cómo aplicarlos en tu vida. Analiza tus elecciones. Pregúntate si estás viviendo de una manera que refleja tu amor por Dios. Practica la obediencia diaria. Realiza pequeños actos como decir la verdad, tratar a los demás con bondad y buscar la justicia, siempre con el corazón enfocado en agradar al Señor. La parábola de los dos hijos en Mateo 21, 28-31 nos enseña que obedecer a Dios es más que hablar sobre lo que haremos, se trata de actuar conforme a su voluntad. Reflexiona: ¿hay áreas en tu vida donde puedes fortalecer tu obediencia a los mandamientos de Dios? Recuerda, cada paso hacia la obediencia es una demostración de tu amor por Él. Enseñanza 27. Entrega tus cargas a Dios. Jesús nos invita a dejar nuestras cargas a sus pies. En Mateo 11, 28-30. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas palabras nos recuerdan que no estamos solos, que el Padre Celestial está dispuesto a aliviarnos y guiarnos con amor. Momento de oración. Te invito a unirte a un momento de conexión profunda con Dios. Abre tu corazón y entreguemos nuestras preocupaciones, desafíos y sueños al Señor, confiando en que Él tiene el poder de transformar todas las situaciones. Oremos juntos. Señor, entregamos a ti todas nuestras cargas y preocupaciones. Sabemos que no necesitamos caminar solos, porque tú estás con nosotros, dispuesto a aliviarnos y guiarnos. Confiamos en tu poder transformador y en tu amor infinito. Amén. Amado Señor, en este momento de oración, venimos ante ti con corazones llenos de gratitud y fe. Tu palabra nos guía, nos da esperanza e ilumina nuestros caminos, incluso en los días más oscuros. Hoy, al reflexionar sobre las enseñanzas que hemos recibido, recordamos tu infinito amor y cuidado por nosotros, que nunca falla, incluso cuando no comprendemos tus planes. Gracias, Padre, por cada lección que nos brindas, por tu gracia que nos alcanza, por tu verdad que nos libera.
y por tu amor que nos sostiene en todas las situaciones. Te agradecemos por permitirnos estar aquí, compartiendo reflexiones y acercándonos a ti. Eres un Dios bueno que nos da fuerzas y renueva nuestra fe cada día. En este momento, clamamos por tu sabiduría y fortaleza. Enséñanos a aplicar todo lo que aprendemos en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ti en cada decisión que tomemos, a permanecer firmes incluso cuando surjan dudas, y a ser testigos vivos de tu amor y bondad. Que seamos luz en la vida de quienes nos rodean, reflejando tu gloria en todo lo que hacemos. Te pedimos también, Señor, por las necesidades de quienes oran con nosotros ahora, para aquellos que enfrentan dolor y desafíos, que sientan tu consuelo y paz, por aquellos que están enfermos. Clamamos por sanación y renovación, por las familias que necesitan unidad. Pedimos que tu amor restablezca las relaciones, para aquellos que enfrentan dificultades financieras o emocionales. Oramos por provisión y consuelo. Señor, responde cada petición que en este momento se está elevando hacia ti, porque tú conoces las necesidades de cada corazón. Invitamos a cada uno a poner en tus manos sus inquietudes y sueños, confiando en tu perfecto cuidado. Recibimos tu plan para nuestras vidas con fe, creyendo que todo está bajo tu control y que tu voluntad es siempre la mejor. Incluso cuando no entendemos tus caminos, confiamos en que tu amor nunca falla y que eres fiel en cumplir tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, hemos llegado al final de este tiempo de reflexión. Pero lo que hemos aprendido hoy continúa transformándonos. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos acompaña siempre, guiándonos en cada paso que damos. Que esta esperanza nos impulse a vivir con más fe y amor cada día. Si este mensaje ha tocado tu vida y crees que puede bendecir a otros, te invito a compartirlo. Haz clic en me gusta. Suscríbete a nuestro canal Reflexiones Bíblicas 365 y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Tu apoyo nos motiva a seguir creando más mensajes que fortalezcan nuestra fe y nos acerquen más a Dios. Queremos conocer tu historia, saber de ti y orar contigo. Comparte en los comentarios tus pensamientos, tus peticiones. Y si lo sientes en tu corazón, cuéntanos cómo este contenido ha impactado tu vida. Estamos aquí para caminar contigo en este viaje de fe, unidad y crecimiento espiritual. Recuerda que cada comentario y cada interacción es una oportunidad para fortalecer nuestra comunidad, hacerla más unida y apoyarnos mutuamente en oración. Y no olvides que en el primer comentario fijado encontrarás una lista de reproducción con más mensajes inspiradores que seguirán alimentando tu espíritu. Que Dios te bendiga abundantemente, renovando tus fuerzas y llenando tu vida de paz. No estás solo, con Cristo. Siempre estamos rodeados de su amor y dirección. Nos vemos en el próximo vídeo. Y que su presencia esté contigo y tu familia en todo momento. Hasta pronto.